Ahí está, ahora sí. ¿Puede ser? Ahí está. Bueno, agradezco muchísimo la presentación. Bueno, pero en primer lugar quiero agradecer a Dios que por intermedio del apreciado Jorge Raimundo, presidente del Secretariado Nacional de Guatemala, tuvo la delicadeza, la atención de invitarme a poder compartir con ustedes este tercer encuentro nacional con la presencia de los señores obispos, de los dirigentes y también en especial de los asesores eclesiásticos, bajo este lema que es tan actual en todo el mundo. Hagamos el camino juntos hacia una iglesia de escucha, de comunión y de misión. Este rollo que voy a compartir con cada uno de ustedes, estimados laicos, asesores y señores obispos, tiene por finalidad tratar de ayudarnos a clarificar ciertas ideas, conceptos o conocimientos o dudas que tengamos con respecto a nuestro papel, a nuestro rol que cada uno de nosotros cumplimos y prestamos como un servicio a la Iglesia y al movimiento, que puede ser en una diócesis, en una arquidiócesis, en una prelatura, en un vicariato de las distintas comarcas. Así como transmitimos cuando vamos a vivir un cursillo a los cursillistas la primera noche, que comienza el retiro espiritual, y siempre le decimos que hay un por qué y para qué. Y tratamos de explicarle que el por qué se debe a que ciertamente el padrino, la madrina, el párroco, un religioso, una religiosa los invitó a vivir un cursillo de cristiandad, pero que en última instancia el por qué es porque Dios ha tenido la iniciativa de llegar a su corazón. Y el para qué tiene 3 días, justamente para tratar de redescubrir la belleza de ser cristiano y tener un encuentro consigo mismo, como decimos, un encuentro con Dios y con sus hermanos y descubrir lo que es la Iglesia. Bueno, en este encuentro, como punto de partida, les propongo responder yo a 4 preguntas. 4 preguntas. ¿Por qué somos lo que somos y para qué lo hacemos? Porque esto nos va a ayudar a profundizar sobre nuestra identidad, nuestro ser y el hacer, como dirigentes y como asesores eclesiásticos, en esta realidad que está viviendo el movimiento a nivel mundial en el 2023. Vuelvo a repetir. Tratar de responder a estas preguntas. ¿Por qué somos lo que somos y para qué hacemos lo que hacemos? Y nuestra identidad, nuestro ser y el hacer, como dirigentes y como asesores. El ser dirigentes, ¿por qué somos lo que somos? Me remito justamente al papel como dirigentes, porque esta palabra hace referencia a la persona que, habiendo vivido un cursillo, acepta libremente y como vocación específica asumir una misión, que es la de evangelizar en la Iglesia, desde lo más específico del movimiento. Porque cada uno de ustedes son las personas que sostienen y promueven la vida del movimiento con un papel fundamental en los 3 tiempos: en el precursillo, en el cursillo y en el postcursillo. Y al constituirse cada uno de ustedes como miembro de la escuela de dirigente,
en la que van compartiendo y profundizando la vivencia de ser cristianos, donde van tratando de profundizar la comprensión de este carisma original que hemos recibido por inspiración del Espíritu Santo, y también conocer en más profundidad la mentalidad del MCC en ese compromiso que tenemos todos de evangelizar los ambientes. Y esto que ustedes realizan lo hacen en comunión con los asesores eclesiásticos en el movimiento de Cursillo de Cristiandad, uniéndose conjuntamente frente a estas responsabilidades que debemos vivir hoy para justamente dar testimonio de la verdad. Vuelvo a repetir, todo este sistema de finalidad de evangelizar lo hacemos junto a nuestros sacerdotes y también en comunión con nuestros pastores, con nuestros obispos. Esta es la riqueza que tiene el movimiento en los 5 continentes donde estamos presentes: Latinoamérica, Estados Unidos, los países de Europa, los países de Asia y Pacífico y también los países de África. Y siempre es bueno refrescarnos un poco la memoria sobre el papel del asesor espiritual en el movimiento de Cursillos, porque esto tiene que quedar siempre en claro. Porque al haber sido reconocidos como un movimiento eclesial en que laicos, sacerdotes, diáconos y religiosos, cada uno, según su vocación, contribuyen a una única y misma misión que es la de evangelizar. Si bien es muy importante el protagonismo especial de los laicos, el MCC vive de la colaboración y la comunión entre laicos y sacerdotes, cada uno en lo específico de lo que les es propio, con respecto a su función y en unión estrecha, cordial y amistosa para dar testimonio, vuelvo a repetir, de la verdad. Esta manera de trabajar juntos apostólicamente es justamente lo que va a hacer eficaz una actuación evangelizadora y una vinculación eclesial clara en el trabajo en equipo de sacerdotes, laicos, siendo creativos y siempre tratando de buscar caminos de escucha, de comunión y de misión, como muy claramente lo dice el lema que ustedes han elegido para este encuentro de familia cursillista. Vuelvo a repetir. La armonía, la comunión que tiene que haber para actuar de una manera cordial y amistosa, para que el fruto de la evangelización rinda el 100% y haga eficaz el trabajo que realizamos. Tratando siempre de fortalecer y de enriquecer nuestros conocimientos, que nos ayuden no solo a refrescar nuestra memoria, sino a renovar siempre ese sentido de pertenencia que juntos, sacerdotes y laicos, tenemos hacia el movimiento. Por eso este rollo tiene por objetivo tener una mirada también reflexiva, una mirada hacia nuestro interior, del cómo estamos actuando. Y en paralelo a este lema del encuentro. Quiero que queden claro también que aquí no se trata de dar una cátedra de eclesiología o de pastoral a nivel teológico en su aspecto dogmático, doctrinal y moral, sino más bien presentárselos como un estilo de vida que nos invita a proyectar en nuestro cuarto día la Santa Sede. Repito, un estilo de vida a toda la familia cursillista de cualquier parte del mundo, en distintos idiomas, en distintas culturas,
que nos recomienda la Santa Sede. Y esto es justamente a partir desde el momento que hemos sido reconocidos como un movimiento eclesial. El deseo del dicasterio para los laicos, la vida y la familia, en la persona justamente del cardenal Kevin Farrell, que es su prefecto, nos refleja un pedido a todos, que es el sentir y el pensar del Santo Padre Francisco, para que este movimiento, y esto lo dice el Papa Francisco, sin perder nuestra mentalidad, nuestra finalidad, nuestra estrategia, nos invita a recorrer este camino, como lo señala muy bien el lema de este encuentro, en clave sinodal. El Papa nos invita a recorrer nuestro cuarto día en clave sinodal, es decir, junto, a nuestros estatutos, junto a nuestras ideas fundamentales, número 3, y la nueva responsabilidad en la forma de gobierno que nos ha dicho la Santa Sede, podamos hacer un camino de comunión, un camino de santidad, un camino de eclesialidad, de identidad a través del carisma original y también a través de la misión que tenemos, que es justamente la de evangelizar de evangelio los ambientes. Vuelvo a repetir, un camino sobre todo de comunión, de santidad, de eclesialidad, de identidad y de misión, que es la de evangelizar de evangelio los ambientes. Yo creo que el MSC, un movimiento eclesial y su misión evangelizadora, en la nueva realidad es lo que nos toca a nosotros acompañar, sobre todo, estimados y apreciados asesores eclesiásticos, desde nuestro ministerio y también los diáconos, acompañar al pueblo de Dios, acompañar a los laicos que hacen esto con tanto espíritu de ilusión, de entrega y de caridad, como se les plasmó en la primera noche de la vivencia de un cursillo de cristiandad. Así que espero aportar dentro de mis limitaciones, vuelvo a repetir, dentro de mis limitaciones, en este clima de amistad, de fraternidad sacerdotal, de confianza, de respeto que siento por cada uno de los dirigentes de Guatemala, por su trayectoria, por su transitar en su cuarto día, por su experiencia de compartir ciertos temas, que yo creo que a nivel del magisterio de la Iglesia, a nivel doctrinal y pastoral, desde la vivencia de nuestra fe, tienen que quedar muy en claro como punto de partida. Tienen que quedar muy en claro como punto de partida porque todos hablamos un mismo lenguaje. ¿Vieron? Yo creo que también pasa en Guatemala porque me pasó. En cualquier parte del mundo, si uno va manejando un carro, como le dicen en algunos países, o un auto, si yo me encuentro con el semáforo al cruzar una avenida que está en rojo, tengo que parar. Si se me pone amarillo, tengo que tener precaución. Y si se me pone en verde, tengo que avanzar. Y si voy caminando para cruzar una calle, para cruzar una avenida, tengo que esperar a que el semáforo se ponga en rojo, que es una señal de que yo puedo cruzar. Y si es en verde, mejor que no ponga ni el pie en la avenida porque me pasan por encima. Entonces, es un mismo lenguaje con el cual nos comunicamos nosotros y hay un entendimiento. Bueno, en el movimiento pasa igual. Tenemos que hablar un mismo lenguaje. Porque desde que tuvimos el regalo de Dios, desde el momento que hemos sido reconocidos por la Santa Sede como un movimiento eclesial, ya no nos corresponde a nosotros, poner en tela de juicio o cuestionar
los lineamientos, indicaciones que se nos puede dar, porque esos son un signo de comunión con toda la Iglesia, desde el lugar, desde la comarca, donde a cada uno de nosotros nos toca peregrinar y tener reacción. Hay un decreto que quiero decirles a ustedes que lamentablemente para algunos laicos y a veces también a no comprender bien el carisma o la metodología del movimiento, han sido cuestionados o a veces preocupados. Este decreto de la Santa Sede nos insta a cada uno de nosotros a aceptar los cambios, porque este decreto nos ayudó a preparar el futuro desde el presente. A veces podemos caer en la tentación de pensar que este decreto que se nos dio es una imposición de la Iglesia o es una imposición de la asociación de laicos que quiere aplicar o imponer. No lo hay. En realidad les puedo decir que de la última década que nos ha mostrado la necesidad de los cambios para el movimiento, se nos ha pedido y la Santa Sede fue muy prudente, muy respetuoso de que nos podamos reunir los grupos internacionales con el organismo mundial. Y cuando digo grupos internacionales, los presidentes de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de Asia y Pacífico y de África, para que podamos estar en el dicasterio, para que trabajemos, para que elaboremos la nueva forma de gobernanza, por ejemplo, que indicó el Papa para todos los movimientos eclesiales. Sin embargo, se ha llegado hasta a dudar de una aprobación en el último encuentro mundial que se realizó en Mar del Plata. Entonces, vuelvo a repetir, ya somos un movimiento eclesial. Por eso que es importante para todos, laicos, sacerdotes, poder abrir siempre nuestro corazón para que podamos seguir respondiendo a los signos de los tiempos con espíritu de fe, con espíritu de entrega y sobre todo de servicio, como nos lo señala la primera noche de Cursillo nuestro rector o nuestra rectora, que nos dice, no emitan un juicio por adelantado, traten de vivir en plenitud lo que Dios propone como un camino de encuentro, un camino de discernimiento y de salvación para redescubrir esa amistad que el Señor nos ofrece. Tanto los dirigentes como los asesores, ante la presencia de nuestros señores obispos, tenemos que mantener siempre esa mirada de Dios. Siempre una mirada de aliento, una mirada de misericordia, de reconciliación para que los demás puedan descubrir el rostro de Jesús. El MCC, a ver si coincidimos en esto, es uno de esos movimientos eclesiales que surgió como un don del Espíritu. Y surgió como un don del Espíritu para el bien de la Iglesia y para el bien del mundo. Ahora les voy a compartir con ustedes lo que el Papa Francisco nos recordó en el último encuentro, que ahora va a ser un año que estuvimos trabajando en el dicasterio, y después nos recibió en la sala Pablo VI, a los que habíamos acudido a través de la Ultrella Nacional organizada por Italia. Nos recordó que el carisma fundacional de su movimiento es el que le transmitieron los iniciadores. Vuelvo a repetir. El carisma fundacional de su movimiento es el que le transmitieron los iniciadores. Y se hace mención que de ese grupo de iniciadores tuvieron una parte muy importante, sobre todo laicos, guiados por Eduardo Bonín Aguiló, además de varios pastores, entre los que se encontraba el entonces Monseñor Hervás, el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Calla. Consta por el dicasterio
para los laicos que acompañan los movimientos eclesiales esta definición. Ahora bien, cuando uno centra en llevar en su corazón, y no a las personas, sino a Cristo, vuelvo a repetir, cuando uno centra en llevar en su corazón a Cristo, nos resulta mucho más fácil renovar esa fidelidad a lo que el Señor, por medio de la Iglesia, nos pide. Lo comparto con los asesores que pueden saber mucho más que yo, pero con los laicos también, la palabrita fidelidad, que es la que se nos remarcó en la Santa Sede. La fidelidad, esto lo han escuchado muchas veces, es una actitud de alguien que es fiel, que es constante, que está comprometido con respecto a los sentimientos, a las ideas y a las obligaciones que asume, como en el caso de ustedes. Muchos están y participan de los secretariados diocesanos con una responsabilidad. Hay una fidelidad al Señor a través de esa misión que ustedes realizan, como cualquier cursillista que vivió su cursillo es dirigente, ahí donde se encuentre, en su cuarto es dirigente. Y sabemos muy bien que la palabra fidelidad, que deriva del latín fidelitas, que significa servir a Dios. Y esta es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. Entonces, además, debemos ayudar como sacerdotes a los dirigentes, después de haber vivido una estrella, una escuela de dirigentes, un cursillo en proyección a su cuarto día o jornadas de metodología, que puedan reafirmar ese deseo de fortalecer ese sentido de pertenencia que tenemos, que vivimos hacia Cristo, hacia la Iglesia y hacia nuestro movimiento a través de la fidelidad. ¿Para qué? Para que podamos seguir caminando juntos, pero caminar juntos con un espíritu de comunión. Lo dice el Evangelio de San Juan, que todos sean uno para que el mundo crea. Que todos sean uno para que el mundo crea. Y el Papa Francisco nos señaló cómo debemos acompañar tanto a los dirigentes y a las almas de nuestro movimiento, de las cuales vamos a tener que un día rendir cuenta, como también en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, ahí donde el Señor nos ha puesto para poder vivir este sacerdocio con el pueblo de Dios. Dice, nosotros debemos entender que la evangelización es un mandato que viene del bautismo. El bautismo que nos hace sacerdotes juntos en el sacerdocio de Cristo, el pueblo sacerdotal. Y no hay que esperar para los laicos, para los dirigentes, que venga el sacerdote, o como le dicen en algunos países, el cura, evangelizar, el misionero, que ciertamente lo hacen muy bien, nos dice el Papa. Pero quienes han sido bautizados tienen la tarea de evangelizar. Miren, quienes han sido bautizados tienen la tarea de bautizar. Y nosotros, en este movimiento, hemos avivado, yo diría, esta tarea. Y esto está muy bien. Entonces, el objetivo específico es, por lo tanto, el de la evangelización de los ambientes. Muchas veces, suele pasar que muchas veces para todos, por pereza, por inercia, por timidez, perder la mirada de fe y conformarnos con la mentalidad del mundo, de la sociedad, que apaga muchas veces ese celo y todo deseo de permanecer fiel al Señor y de llevarlo a los demás. Sea el sacerdocio común de los fieles, sea el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque
aunque diferentes esencialmente y no solo de grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Vuelvo a repetir, sea el sacerdocio común de los fieles, sea el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo de grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Es el documento Lumen Gentium número 10. Y entre ellos se tienen una eficaz unidad, porque es el Espíritu Santo el que unifica a la Iglesia, en la comunión y en el servicio, y la provee de diversos dones jerárquicos y carismáticos. Vuelvo a repetir. Entre ellos se tiene una eficaz unidad, porque es el Espíritu Santo el que va unificando a la Iglesia en la comunión y en el servicio. La diversidad está siempre en relación con el modo de participación al sacerdocio de Cristo. Y es esencial en el sentido que mientras el sacerdocio común de los fieles, se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, que es vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio, del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos, En consecuencia, el sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Desde los inicios del MCC, se ha tenido la inquietud siempre de que los sacerdotes comprendan adecuadamente su rol o su papel esencial, que es insustituible. Vuelvo a repetir, es insustituible. De hecho, haciendo un poco de historia, un poco de memoria, el primer encuentro de dirigentes del MCC fueron las primeras convivencias nacionales de directores, asesores eclesiásticos o conciliarios, como le dicen en España, de cursillos de cristiandad, celebradas bajo la presidencia de Monseñor Hervás en el Valle de los Caídos en España, con la asistencia de los sacerdotes de toda España y también de muchos de Latinoamérica que llegaron para ese encuentro. En esos momentos, el MCC, que era considerado un movimiento laical, de igual, ellos llegaron a la conclusión que laicos, religiosos y sacerdotes, cada uno su propia vocación, contribuían en comunión a la unión de la misión de evangelizar. Tenía diciendo que había que actuar con mucho cuidado para acompañar y para ser muy respetuoso de aquellos dirigentes, aquellos laicos que tuvieron esta conversión, este cambio en sus vidas, para que puedan sentir a través de nuestra presencia también el amor del Señor. El MCC, que tiene su propio carisma original y que lo identifica, lo caracteriza en cualquier parte del mundo, responde al don del Espíritu, porque el Papa Francisco, para este mes de mayo, justamente a nivel mundial, nos ha dejado una intención, la de rezar. ¿Y cuál es la intención del Papa Francisco? Oremos para que los movimientos y los grupos eclesiales redescubran cada día más su misión evangelizadora, poniendo sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo. Oremos para que los movimientos
y grupos eclesiales redescubran cada día más su misión evangelizadora, poniendo su propio carisma al servicio de las necesidades del mundo. Entonces, siempre, queridos dirigentes, estimados asesores, es necesario que todos los que trabajamos en este MCC, laicos y sacerdotes, tengamos criterios comunes. En un mundo que cambia, en una iglesia que se actualiza, es necesario siempre poner al día la doctrina ya existente acerca del papel del sacerdote en el movimiento. ¿Cuáles fueron los consejos del Santo Padre? Bueno, la primera dirección que nos da, caminar hacia la comunión. Caminar hacia la comunión. Siempre se trata de ir más allá de uno mismo para formar comunidades y crecer en la iglesia, que es siempre un cuerpo y no y nunca desligados, miembros separados. Por lo tanto, nunca, dice el Papa Francisco, por favor, se aíslen, nunca se encierren, conserven y aumenten siempre los vínculos vitales con los lugares de comunión en los que están insertos e integrados. La tentación a veces para todos se hace presente, se presenta como algo bueno, pero nos separa. En cambio, el Papa Francisco nos dice para el movimiento, como pastores tenemos que acompañar al pueblo de Dios por el camino de la verdad, el camino de la santidad y el camino de la unidad, aún en la diversidad, para que nunca se sientan miembros separados, todo lo contrario. Dice el Papa, conserven y aumenten siempre los vínculos vitales de comunión. Y en primer lugar estamos llamados a formar y acompañar los secretariados, los momentos especiales del movimiento, para que podamos transmitir siempre esa eclesialidad, para que podamos acompañar en el campo de la misión, de manera que podamos siempre unificar en distintos lugares la vida de la iglesia y sobre todo la vida del movimiento. Y en segundo nivel estamos, dice el Papa Francisco, llamados a formar una comunidad con todo el movimiento de Cursillo. No puede ser muchas veces que el organismo mundial a veces en esa coordinación que tiene, en ese trabajo que tiene de poder fomentar la unidad, a veces uno quiere trabajar separado, o me separo de mi grupo internacional o de mi secretario nacional, porque esto se hizo siempre así, esto tiene que ser así. Es como aislarme. Y el gran desafío aquí es laicos y sacerdotes, mantener un espíritu de caridad, un espíritu de unidad, sabiendo que el carisma original de nuestro movimiento es el que nos transmitieron nuestros iniciadores y la primera generación del que somos igualmente responsables. Todos somos responsables, todos somos iniciadores en este querido movimiento dentro de los 100 años de la vida del movimiento. Si bien en la actualidad el movimiento no quiere estancarse porque dejaría de ser un movimiento, acuérdense siempre lo que nos dice el presidente del GLCC, Víctor, ¿no? Estamos en movimiento continuamente. ¿Sí? Este movimiento está sometido a constante revisión y actualización por parte de los dirigentes en distintos encuentros internacionales, nacionales, como ahora lo va a haber en un organismo mundial, pero siempre en consonancia con la cambiante realidad del mundo y con los documentos más recientes del magisterio del Papa y los obispos. No basta mirar al pasado y quedarnos en la alineada contemplación del presente, como si todos los objetivos los hubiéramos alcanzado, no. Tratando de buscar siempre de llegar a la sociedad, a la cultura, exigiéndonos con nuevo ardor, con nuevo impulso, con nuevo entusiasmo, para que la amistad de Cristo la pueda vivir toda persona, toda persona. Y voy cerrando, en cierta manera, este papel del asesor eclesiástico, cuando yo les dije hace un rato
hace un tiempito, ustedes tienen un papel insustituible, No es, quiero decirles a ustedes que no es concebible un movimiento de iglesia sin sacerdote. No es concebible, queridos laicos, un movimiento de iglesia sin sacerdote. Lo que debemos cuidar es de no caer en la tentación de querer los asesores clericalizar el MCC. Vuelvo a repetir, clericalizar el MCC. De forma que el sacerdote o el asesor resultara ser una figura estelar, con presunto derecho incluso a manipular para el logro de su punto de vista a los laicos, con quienes debemos cumplir un ministerio común, y ese ministerio en común es de evangelización. Pero también sería suicida el prescindir, como hay en el pensamiento de muchos laicos, del sacerdote, anularlo, del aporte en el Secretariado Nacional, diocesano, en las ultrellas, en las escuelas, como en diferentes acciones que hacen a la vida del movimiento. A veces decir el sacerdote que nada más que nos diga la palabra, nos dé la bendición y que se vaya. ¿Por qué no esto? ¿Por qué esta tentación que puede ocurrir, no? No se cambia una coma ni una i sin la autorización del asesor. No es así. Porque al ser un movimiento eclesial para la evangelización, al ser el MCC un movimiento eclesial para la evangelización, nunca podrá desarrollarse sin la imagen, la presencia del ministerio sacerdotal. Vuelvo a repetir. Por ser un movimiento eclesial para la evangelización, nunca podrá desarrollarse sin la imagen, la presencia del ministerio sacerdotal. Cuando uno va a vivir un cursillo de cristiandad, y parto de la experiencia, quien lleva la parte técnica del cursillo es el rector o la rectora. Pero ciertamente por delicadeza, por atención, el asesor espiritual o el director espiritual de un cursillo, que puede ser un sacerdote, puede ser un diácono, le va a decirle o le va a preguntar si hay que hacer algunos cambios, porque nosotros podemos cambiar porque nos vamos, porque venimos, porque estamos en muchas cosas, pero hay que la línea de los rollos tiene que seguir tan concatenados, entonces tiene que seguir su curso. Nosotros podemos aportar y puede ser que nos pidan algo, pero nosotros no le podemos manejar un cursillo. Por ejemplo, es algo práctico, ¿no? Algo práctico. La estrecha unión y colaboración entre sacerdotes y laicos es esencial en la Iglesia, es esencial, y que siempre lo ha caracterizado al movimiento. Es respuesta a un deseo de Cristo. ¿Cómo trabajamos? Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Y lo conjuga para una misión en común. Así que la función, lo decía esto Monseñor Hervás, miren lo que llegó a decir Monseñor Hervás, la función que tiene el alma en el cuerpo, que es la de animar, es la que tiene el asesor en el movimiento. El sacerdote es parte también, es alma de los cursillos de cristiandad. Esta es la expresión de Monseñor Hervás, junto con los laicos que van a compartir su fe a través de sus experiencias. Y el asesor, que es vínculo con la jerarquía, con nuestros obispos, que una de las funciones de nuestros queridos obispos es promover el apostolado de los laicos en sus diócesis, en sus prelaturas, en sus arquidiócesis, en sus vicarías, prestar los principios y subsidios espirituales, ordenar el ejercicio del apostolado del bien común de la Iglesia y vigilar y respetar y buscar y cuidar la doctrina y el orden. Para esto, el asesor en el movimiento, el asesor que es designado por el señor obispo,
es delegado y es la mirada del señor obispo y responsable de la orientación doctrinal y espiritual del MSC. Entonces, de esta manera puede también convocar a otros sacerdotes y diáconos como sus colaboradores, pero es la mirada del señor obispo. Se ha dado en lugares, por esta experiencia que llevamos en el movimiento trabajando, donde los señores obispos, yo diría, a veces por divisiones, por cuestionamientos, porque a veces llegan a decir los cursillistas, no hay afinidad y parece que esto lo del apóstol San Pablo, ¿no? A la comunidad, cuando dice, bueno, no es que uno es de Apolo, otro de Pablo, otro de Pedro, somos todos de Cristo. Y a veces se arman estas discusiones y señores obispos que han decidido cortar con el movimiento. Y nosotros tenemos que bajar la cabeza y partir. Estamos en su diócesis, estamos en su arquidiócesis y tenemos que ser ejemplo de unidad. Entonces, los asesores tenemos esta responsabilidad también de integrar las estructuras operacionales del movimiento. Que son los instrumentos de organización del MSC, mediante los cuales da la distribución de funciones y paralelamente la delegación de la autoridad para conservar el método. Tenemos que garantizar también nosotros parte de este carisma recibido. Y en el modo de pensar, en el modo de obrar y en el modo de vivir que constituyen la esencia de este movimiento renovador, se considera a la estructura operacional de los secretariados y escuela de dirigentes como un camino también de evangelización. En la escuela de dirigentes, el sacerdote debe mantener la comunión eclesial. En la escuela de dirigentes debe trabajar en equipo con los laicos asignados. En la escuela de dirigentes debe distribuir el pan de la palabra de Dios y la sana doctrina de la Iglesia antes de que sea una escuela teológica o de técnica apostólica. Debe ser una auténtica escuela de santidad, de comunión y de espiritualidad, de la formación integral de la vida cristiana. En los secretariados, que son el organismo específico cuyos integrantes laicos y sacerdotes presentados por la comunidad cursillista son escogidos por el obispo para orientar, coordinar, impulsar y servir al movimiento en una diócesis, en un país, en una eficaz, yo diría, unidad con toda la Iglesia. Porque el obispo les confía la responsabilidad de la promoción, el desarrollo y yo diría la adecuada dirección del movimiento de cursillo. Y a la vez son instrumentos de relación del movimiento con la jerarquía y de comunicación de las normas, criterios y orientaciones que tiene la diócesis. Es la tradición de cursillos que los señores obispos nombren a los sacerdotes asesores eclesiásticos de los distintos secretariados del movimiento. Los asesores son parte de los distintos secretariados, integrándose en la tarea de común, con ilusión, con entrega y también con espíritu de entrega. Y los laicos son propuestos al señor obispo para su designación. Cuando uno nos pregunta sobre el movimiento de cursillos, entonces, su carisma como es, nosotros ¿qué decimos? El MSC es un movimiento de iglesia que mediante un método propio hace posible la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, que ayuda a cada persona a descubrir y responder a la propia vocación personal. Promueve la creación de grupos de cristianos que fermenten de evangelio los ambientes. Y esto está en ideas fundamentales, en el número 74. Queridos, apreciados y estimados dirigentes y laicos, le pido a la Virgen, a la Madre de Dios, que siempre nos mantenga unidos, que siempre acompañemos con espíritu de fe
y que los sacerdotes necesitamos de la oración de ustedes para que nosotros, a través de este ministerio, esta unción que hizo el obispo en nuestras manos con el Santo Crisma, podamos seguir acompañándolos siempre con nuestra bendición, con esa presencia real de Jesús a través de la Eucaristía, esa presencia de Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad, para alimentar a cada uno de aquellos que un día redescubrieron la amistad, el amor, la misericordia de Cristo. De colores.